Señoras, señores, a quienes están siguiendo esta serie de transmisiones en homenaje al nacimiento de Potosí, otra vez reciban un saludo. Ya estamos más decentes, ¿verdad? En la anterior transmisión alguien se quejó porque estaba con pijama, pero tienen que entender, estábamos recién levantándonos en este aniversario de Potosí. Estamos haciendo un total de 4 transmisiones, esta es la número 2. Le explico cómo van a ir estas transmisiones. En la primera parte le hablamos de la prehistoria de Potosí, qué era y cómo fue Potosí antes de 1545. En esta segunda parte vamos a hablarles de Diego Hualpa. En la tercera parte, ya después del mediodía, vamos a hablar de la era de la plata. ¿Qué pasa a partir de 1545? Y en la última parte, la parte 4, le vamos a hablar de los primeros años de Potosí. ¿Cómo fue Potosí entre 1545 y 1572? Vamos entonces a la parte número 2. Estamos hablando ahora de Diego Hualpa. ¿Quién fue Diego Hualpa? El año 1995, cuando estaba vivo nuestro siempre recordado Wilson Mendieta Pacheco y era presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia Potosí, publicó esta antología. Y en esta antología se incluye un retrato de Diego Hualpa que actualmente se encuentra conservado en una caja fuerte en la jefatura de museo de la Casa de Moneda. No sé si alcanzan a ver. Ese es el retrato de Diego Hualpa. Pero, ¿quién fue Diego Hualpa? A ver, sabemos de Diego Hualpa gracias a un documento que fue labrado el año 1572. Fecha exacta, 31 de diciembre de 1572. En aquella fecha, un sacerdote, por orden del virrey Toledo, es enviado a una casucha de Potosí, donde estaba agonizando un indio que fue identificado como Diego Hualpa. Este sacerdote le toma su declaración con un intérprete porque él hablaba en quechua, y esa declaración de Diego Hualpa se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla. Es conocido como la relación del Cerro Rico de Potosí y su descubrimiento. Se le llama también el testamento de Diego Hualpa. Y allí se encuentran los datos de quién fue Diego Hualpa. Su nombre original fue Hualpa. En el documento aparece escrito como Hualpa. Era Diego Hualpa, según él mismo declara en el momento de morir, natural de Chumbivilcas. Esto estaba en un pueblo llamado Yanqui, en la jurisdicción del Cusco. Entonces ahí tenemos un detalle. Diego Hualpa no era de estas tierras, era del Cusco. ¿Qué más dice Diego Hualpa en su lecho de muerte? Dice que era hijo de un señor principal. Estamos hablando de un noble. Su padre se llamaba Alcazuca. Eran del Ayllu Anansaya. Pero además, en su declaración póstuma, Diego Hualpa dice que él era partidario de Huáscar y que tenía una tarea: guardar las plumas del Inca. Y esta no era una tarea que se le daba a cualquiera. Entonces, pensemos, un noble cusqueño, ¿qué viene a hacer? Porque atraviesa los cientos de kilómetros entre Potosí y el Cusco y aparece aquí en Potosí. Hagámonos esa pregunta. Ahora, veamos, esto que le estoy hablando, por si acaso es historia,
porque está en un documento, que es el testamento de Diego Hualpa. Ahora veamos lo que nos han contado en la escuela, en el colegio. ¿Qué nos han contado? Nos han dicho que un indiecito llamado Diego Hualpa estaba pastando sus llamitas y una de ellas de pronto se le escapa y él le da alcance en el sesosico, dice que le cae la noche, entonces amasa a la llamita, enciende una fogata y se duerme hasta esperar que amanezca, y al día siguiente el fuego había derretido hilos de plata. Eso nos han contado, ¿verdad? Y nos dicen que así fue descubierta la plata del sesosico de Potosí. ¿Usted cree esa historia? ¿De verdad cree esa historia? Mire, Diego Hualpa era un principal, era un noble del Cusco, del partido de Huáscar. ¿Se lo imagina pastando llamitas aquí en Potosí? No, no. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? ¿Quién fue Diego Hualpa? Vamos a tratar de armar la historia con las limitaciones que tenemos en una transmisión en vivo. Mire, vamos a partir de la captura de Atahualpa. Cuando Atahualpa es capturado, todos sabemos que Francisco Pizarro labra una amistad con él con el propósito de sacarle información. Francisco Pizarro quería saber dónde estaban los yacimientos de oro y de plata del Tahuantinsuyo. ¿Y quién podía saberlo? Lógicamente el Inca, Atahualpa. Y aquí viene un detalle que conocemos poco. Atahualpa sabía que había yacimientos de plata en su imperio y sabía que había yacimientos de plata en Chuquiapo, yacimientos de oro en Chuquiapo, y había yacimientos de plata en la Sierra de Plata de los Caracara. Y en la Sierra de Plata estaban el Cerro de Porco, el Cerro de Potosí y el Cerro de Colquechaca. Ahora usted dirá, ¿de dónde saca este tipo esa información de que Atahualpa sabía? No es cosa mía. Mire, este señor es un arquitecto, Juan Francisco Bedregal, y él escribió esta obra. Tras el oro de Chuquiapo, que fue recientemente presentada en La Paz, este arquitecto tuvo acceso a los pedazos inéditos de la crónica de Pedro Cieza de León. Y ahí es que se puede leer que Atahualpa sabía del oro de Chuquiapo y la plata del Sumajorco, la plata del sesosico de Potosí. Entonces, según Juan Francisco Bedregal, Francisco Pizarro llega hasta Chuquiapo, pero tiene que volver hacia el Cusco. Entonces encomienda a un grupo, encomienda a su hermano, a su hermano Gonzalo, que vaya hacia donde estaba el Sumajorco, mientras él se encargaba de sus asuntos en el Cusco. Al tiempo de marchar, entonces, los españoles fundan una ciudad que les sirva de, digamos, plataforma para la marcha hacia el Sumajorco. Esa ciudad se llama Chuquisaca o La Plata. Pero bueno, quedamos hasta ahí. No pueden marchar ellos, estalla la guerra civil entre españoles. ¿Y qué es lo que ocurre? Atahualpa es ejecutado. Los españoles nombran a un inca títere llamado Toparpa, que le pasa algo, no dura ni dos semanas. Parece que lo matan, parece que lo envenenan, no queda claro. Pero luego se nombran como inca
a otro de los hijos de Huayna Cápac, porque Huayna Cápac tuvo muchos hijos. Otro día podemos hablar de eso. Ese hijo fue Manco Inca, Manco Cápac II. Y durante algún tiempo Manco Inca estuvo haciendo lo que le pedían los españoles, pero le abusaban tanto que con sus hermanos empieza a conspirar cómo derrotar a los españoles. ¿Cómo iba a hacerlo? Para ese momento, el Inca y la nobleza inca ya sabían el valor que tenía para los españoles el oro y la plata. Entonces deciden que iban a expulsar a los españoles y con el oro y la plata iban a restaurar el Tahuantinsuyo. Entonces lo que hace Manco Inca es enviar emisarios para que se encarguen de encubrir los yacimientos, que los españoles no se enteren que había yacimientos de oro y plata en el Collasuyo. Y en el caso de Potosí, manda Manco Inca a un noble que se llamaba Hualpa. Él es enviado a estas tierras, se mimetiza entre los demás indios y se pone como Yanacona al servicio de un español que, según el testamento de Diego Hualpa, no era Diego de Almagro, sino Lorenzo Estupiñán. No lo digo yo. Yo lo que estoy haciendo es hablarle de lo que han publicado otras personas. Le voy a decir de dónde sale esta versión, del envío de Diego Hualpa. El año 2006, los días 26, 27 y 28 de junio de 2006, se realiza en Sucre un coloquio organizado por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. El coloquio se llama Minas y Metalurgias en los Andes Centrales del Sur. Varios historiadores presentan sus trabajos y ahí es donde Tristan Platt y Pablo Cruz presentan un trabajo denominado Tras las huellas del silencio, donde se puede leer esta teoría. Los trabajos que fueron presentados en ese coloquio están recogidos en este libro. Se llama Mina y Metalurgia en los Andes del Sur, desde la época prehispánica hasta el siglo XVII. Y aquí es donde se encuentra este trabajo, Tras las huellas del silencio, Potosí, los incas y el Virrey Toledo. Entonces ahí es donde nos ofrecen esta teoría. Diego Hualpa fue un enviado de Manco Inca para encubrir el Cerro Rico de Potosí. ¿Por qué encubrir? Porque el Inca no quería que los españoles se enteren que había plata en ese cerro. Ya había pasado una traición. El cacique Coizara de la nación Charca había entregado el Cerro de Porco a Gonzalo Pizarro. Entonces había que encubrir el Cerro Rico de Potosí. Y a eso llega Diego Hualpa. Esa es la teoría que se expone en este coloquio y está en este libro. ¿Qué pasa entonces? Sigamos un poquito más con Manco Inca. Manco Inca se subleva contra los españoles en una fecha que el historiador peruano José Antonio del Busto ubica en el 3 de mayo de 1536. Se subleva Manco Inca con sus tropas, toma Cusco, toma Lima, durante casi un año los mantiene sitiados, pero cuando los españoles logran reunirse y logran por fin en alianza, además con otros indios, logran expulsar o logran recuperar Cusco y recuperar Lima, lo que hace Manco Inca es replegarse a Vilcabamba y desde ahí es desde donde ordena que vaya Diego Hualpa a encubrir el Cerro Rico de Potosí. Entre paréntesis, si hubo una tremenda sublevación el 3 de mayo de 1536, estamos hablando del verdadero primer grito libertario de América, que no fue
en territorio hoy boliviano, no fue en el Collasuyo, no fue en la audiencia de Charcas, sino fue en Cusco. Pero eso es para otros actos. Manco Inca se refugia en Vilcabamba y ahí instaura un territorio independiente que dura por unos 37 años y que es gobernado sucesivamente por 4 incas. Después de él viene Zaire y Tupac, y el último inca es el primer Tupac Amaru I. Pero nos quedaremos solamente con Manco Inca. Manco Inca es asesinado el año 1544. ¿Qué pasa cuando Hualpa o Diego Hualpa se entera que su inca, su gobernante, había fallecido? Él se siente liberado. Ya no tenía el encargo de encubrir el Cerro Rico de Potosí. Y por lo tanto, hace 2 cosas. Primero, empieza a explotar él y después termina, por razones que todavía deben estudiarse, termina contándole a su no sé si está bien, contándole al español a Lorenzo Estupiñán, y se entera Diego de Almagro que el Cerro Rico de Potosí tenía enormes yacimientos de plata. Diego Hualpa fue enviado por Manco Inca a encubrir la existencia del Cerro Rico de Potosí. Y lo que hace al enterarse que su mandante había muerto es descubrir que en ese cerro, descubrirles a los españoles que en ese cerro había plata. Esa es la verdadera historia de Diego Hualpa. Por si acaso, Diego Hualpa registra una mina a su nombre y la trabaja hasta que fallece, muy probablemente los primeros días del año 1573. Ese fue en realidad Diego Hualpa. No fue un pastorcito. La historia de las llamitas es una historia que se inventaron los españoles. La historia de que el Cerro Rico bramó cuando Huayna Cápac mandó a sus exploradores diciendo: no toquéis la plata de este cerro que es para otros dueños, también es un invento de los españoles. Pero de eso vamos a hablar en la tercera parte de esta serie de programas que estamos realizando a través de transmisión directa en la cuenta de El Potosí Digital. Les repito, son 3 programas. En el próximo programa le vamos a hablar del inicio de la Era de la Plata. Le vamos a hablar cómo a partir de 1545 empieza a explotarse el Cerro Rico de Potosí, con una cantidad tan impresionante de plata que se transforma la historia, no solo de este continente, la historia del mundo. En la próxima transmisión vamos a hablar, en homenaje a Potosí, de la Era de la Plata. Le espero en la siguiente transmisión.